Que Dios te bendiga. El programa titulado Pregunta al Pastor John es un espacio donde el Pastor John Piper responde muchas de las interrogantes que le envían a través de su correo electrónico. Esta es simplemente una traducción literal de ese programa para beneficio de nuestros hermanas y hermanas que hablamos español. Para saber más de este ministerio y de este programa, visita la página web del ministerio desiringgod.org. Actualmente tenemos unos 150 correos electrónicos sobre Romanos 9. Por mucho, el capítulo más consultado de toda la Biblia en nuestra bandeja de entrada. Aquí tienes uno de ellos, un correo reciente de un oyente llamado Aarón. Hola, Pastor John. Estaba leyendo Romanos 9 hoy y me encontré con lo que se conoce como un pasaje y una doctrina muy difíciles de aceptar. Aunque creo en la soberanía de Dios, no puedo evitar tomar en cuenta la frase hipotética de Pablo al comienzo del versículo 22. ¿Se está usando aquí el lenguaje como lo usaríamos hoy en día? Casi implicando que Dios puede hacerlo, pero que no necesariamente lo hace. ¿Es esa una interpretación razonable? ¿Cómo explica usted esta conjunción y sus implicaciones? Bueno, quizás para animar a quienes luchan con el mensaje de Romanos 9, permíteme compartir un poco de autobiografía. Cuando enseñaba Biblia y griego en Bethel College entre el 74 y 1980, prácticamente todas las clases tocaban el problema de la soberanía de Dios en relación con la voluntad del ser humano. Si Dios es tan soberano como tú dices, Piper, ¿cómo puede el hombre ser responsable por su pecado? Eventualmente, en medio de esas discusiones, yo recurría a Romanos 9 como parte de mi respuesta. Entonces surgían grandes debates sobre cómo interpretar Romanos 9, especialmente los versículos del 1 a 23. Así que en la primavera de 1979 pedí un año sabático. Había estado enseñando por unos 6 años, así que ya era tiempo. Desde mayo de 1979 hasta enero de 1980, todo lo que hice fue pensar y orar sobre Romanos 9, día y noche, todos los días. Necesitaba resolverlo por mí mismo. El punto que quiero expresar es que fue una gran lucha para mí. Siento que Romanos 9 es un punto decisivo en cómo uno ve a Dios. Tenía que decidir si este capítulo realmente significaba lo que parecía significar, lo que yo estaba diciendo que significaba, o tenía alguna otra explicación. De esos 9 meses de estudio surgió el libro La justificación de Dios, un estudio exegético y teológico de Romanos 9, del 1 al 23. He compartido esa lucha con quienes leen este capítulo, se rascan la cabeza y tratan de reorientar su manera de pensar. Yo pasé por eso. Sin embargo, no creo que Romanos 9 esté sujeto a interpretación arbitraria. Creo que Romanos 9 trata realmente con los destinos eternos de personas individuales, no solo con roles históricos. Y sí, trata con individuos, no solo con pueblos colectivos. Estas son normalmente las dos razones por las que algunos dicen no deberías usar Romanos 9 para hablar de la elección individual o predestinación. Pero esto no es difícil de ver. Permítame mostrarle a los oyentes cómo abordé el capítulo a partir de Romanos 9, 2, 3 y creo que lo verán claro. Pablo dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esto es Romanos 9, versos 2 y 3. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que judíos individuales, parientes de Pablo, están perdidos y pereciendo. Y esto le causa a Pablo no solo un dolor personal desgarrador, sino también un enorme problema teológico. ¿Han fallado las promesas de Dios?
Es decir, si los judíos, y no está hablando de uno o dos, sino de la mayoría, tienen un velo sobre sus ojos, no están viendo a Jesús como el Mesías, entonces la gran pregunta que este capítulo plantea es, ¿ha fracasado la promesa de Dios a Israel? El problema presentado es precisamente que algunos judíos, no el pueblo como un todo, han caído, están pereciendo. Y la respuesta de Pablo viene en Romanos 9:6. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esa es su respuesta fundamental. En otras palabras, Pablo responde al problema mostrando que los israelitas individuales que están perdidos no forman parte del verdadero Israel, el Israel que hereda las promesas. El problema no es una idea impuesta al texto, el problema es la perdición de individuos. Ese es el problema dentro de Israel. Hay israelitas que están pereciendo y Pablo resuelve el problema teológicamente diciendo, la palabra de Dios no ha fallado porque no todos los que son de Israel son israelitas. El resto de Romanos 9, versículos del 1 al 23, es la demostración o defensa de Pablo de la justicia de Dios en el ejercicio de su soberanía al tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Así que Romanos 9:14 pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ese fue el versículo con el que comencé a escribir mi libro. ¿Hay injusticia en Dios? Y la respuesta de Pablo es clara, de ninguna manera. El resto del pasaje, los versículos 15 al 23, respalda por qué no hay injusticia en Dios. Pablo da su argumento en Romanos 9:15, donde dice, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, Dios es libre de tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Él es libre de mostrar gracia y misericordia a quien Él desea. Nadie la merece y Dios no es injusto por otorgarla libremente a unos y no a otros. Ahora bien, ¿por qué Dios ejerce su libertad eligiendo a unos y no a otros? Y eso nos lleva a la pregunta de Aarón sobre los versículos 22 y 23, porque en mi opinión, este es el argumento más profundo que Pablo ofrece en toda la Biblia. Todos deberían poner atención cuando digo eso. ¡Wow! Eso es una afirmación importante. Hay que comprobarlo. Así que lo repito. Los versículos 22 y 23 son la respuesta más definitiva de Pablo y diría que de toda la Biblia a la pregunta de por qué Dios hace lo que hace al escoger a unos y no a otros. Esta es exactamente la oración sobre la pregunta que Aarón preguntó. Comienza diciendo, ¿y sí? En el griego en realidad solo dice sí, pero ¿y sí? Está bien, porque debemos responder a esa pregunta diciendo, no hay ninguna objeción legítima que pueda presentarse. Y volveré a eso, pero primero leamos el pasaje. Y si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, y lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Romanos 9, 22, 23. Y Aarón pregunta, ¿significa la frase y sí al principio del versículo 22 que Dios
podría actuar de esta forma, pero no necesariamente lo hace. Es decir, quiere decir, y sí, que si él podría actuar así, y eso encajaría con la interpretación reformada de Piper, pero realmente no actúa así. Entonces Aarón sigue preguntando, ¿es esa una interpretación razonable? Y la respuesta es no, no es una interpretación razonable. No es viable tomar esas palabras de esa manera. Y hay varias razones, pero permíteme enfocarme solo en una. La razón es esta. El sí que introduce los versículos 22 y 23 describe algo que ya ha sucedido en Romanos 9. No se trata de si va a suceder, sino que ya sucedió. Pablo está reformulando lo que ya ha dicho. Está desarrollando la aplicación de lo anterior, específicamente en relación con Faraón. Cuando Pablo dice, y si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, Romanos 9:22, lo que está haciendo es reafirmar exactamente lo que acaba de decir que Dios hizo con Faraón en los versículos 17 y 18. Veamos lo que dicen esos versículos. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9, 17 y 18. Entonces, cuando Pablo, 5 versículos más tarde, en el versículo 22, se refiere a Dios deseando mostrar su ira y dar a conocer su poder soportando con paciencia los vasos de ira, es eso exactamente lo que ya hizo con Faraón en el versículo 17. Por lo tanto, el y sí no es hipotético, es real. Dios lo hizo. La pregunta, ¿y si Dios lo hizo? Es en efecto, ¿podemos presentar alguna objeción legítima? Y la respuesta es no, no podemos. El argumento general de Pablo en esta sección es que Dios es justo al tener misericordia de quien Él quiere. Romanos 9:14. No le hace injusticia a nadie, a ningún ser humano, en ningún lugar. Siempre defiende el valor infinito de lo que es infinitamente valioso, su justicia. Él sostiene su gloria. En su libertad absoluta y gloriosa, Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y seré clemente con quien yo sea clemente. Así, Él da a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Eso es lo que dice el versículo 23 y ese es el propósito supremo del universo. Los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y en ese mismo momento, ahora mismo, los vasos de misericordia, y ahora me dirijo directamente a nuestros oyentes, son todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Muchas gracias por escuchar este programa. Si tienes preguntas, puedes enviarla directamente al Pastor John visitando su sitio web en desiringgod.org. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.